Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo, algunas guías, hago un resumen y se la presento a ustedes. El día de hoy me gustaría hablar sobre unas guías que son del 2023 y que nos hablan sobre el trastorno de estrés postraumático, nos hablan sobre cuál es el tratamiento, cuál es el abordaje y el tratamiento en este tipo de personas. Y ustedes me dirán, bueno, pues esta es una cuestión más psicólogo, sí, del psicólogo psiquiatra, ¿no? O del área de la salud de salud mental. Sin embargo, sí es importante porque por lo menos yo me he encontrado con un buen número de pacientes que a partir de la pandemia vienen arrastrando este problema de trastorno de estrés postraumático, sobre todo por lo que se vivió en esa época, ¿no? El hacinamiento, el miedo que generó esta enfermedad sobre contagiarse, sobre probablemente hizo hospitalizarse y morir. Hay muchos pacientes que siguen arrastrando estos problemas, siguen arrastrando este estrés que los médicos clínicos tenemos la oportunidad de detectar a este tipo de pacientes y hacemos un escrutinio adecuado para poderlos enviar con el especialista correspondiente. Si nosotros no estamos al tanto de este tipo de patologías, como qué herramientas tenemos que utilizar para detectarlos y estar al corriente de qué tipo de medicamentos se pueden utilizar y qué medicamentos no tenemos que utilizar en este tipo de pacientes, pues el paciente probablemente nunca encuentre el apoyo o el tratamiento que realmente necesita. Entonces tenemos que estar al pendiente de este tipo de guías, tenemos que conocerlas, ¿no? Sobre todo, como les vuelvo a repetir, para poder hacer un escrutinio adecuado y poder referirlo al especialista correspondiente. Entonces, a manera de introducción, pues los datos que nos presentan, por lo menos de Estados Unidos, son datos impresionantes, ¿no? Hasta el 70% de las personas, o sea, 7 de cada 10 personas, experimentó o experimentará en el transcurso de su vida un trauma, y los traumas van desde accidentes automovilísticos, desastres naturales, obviamente agresiones sexuales o físicas, peleas, eh, estar en una zona de guerra, un accidente grave. Entonces, todos estamos expuestos, o un gran porcentaje de las personas vamos a estar expuestas a un trauma de estas características y pues obviamente los síntomas y los problemas que genera esta enfermedad pues pueden poner y deteriorar la calidad de vida de la persona. Y es que hay dos cuestiones y que me gustaría así definirlas. Está el trastorno de estrés agudo, que generalmente son los síntomas que se presentan inmediatamente después del evento del trauma, ¿no? Los primeros 30 días. Y hablando específicamente del trastorno de estrés postraumático, son aquellos síntomas que persisten por más allá de los 30 días, ¿no? Y tener esta calidad de vida, estos síntomas por más allá de 30 días, pues sí pueden causar una angustia clínicamente significativa y un deterioro funcional. Es por eso que es tan importante que nosotros detectemos a este tipo de pacientes para que reciban una atención oportuna. Estas son unas guías que están formuladas por varios especialistas, entre ellos psicólogos, psiquiatras, médicos de primer nivel, así como enfermería. Utilizan la metodología GRADE, que ya les he platicado al respecto de ella, en donde se revisa la evidencia científica que se tiene al momento y nos dan recomendaciones sobre cuáles son lo que ellos recomiendan, qué es lo que no recomiendan o lo que no existe evidencia para poder hacer una recomendación o estar en contra de esa situación. Entonces, me parecen que son unas guías bastante completas, son 37 recomendaciones por parte de este grupo de especialistas y esas son las guías que se publicaron en el Annals of Internal Medicine, se publicaron en febrero del 2024, pero son guías del 2023 y se denominaron el manejo del trastorno del estrés postraumático y el trastorno de estrés agudo, una sinopsis de la guía de práctica clínica de 2023 del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que si bien están en muy buena parte dirigidas las personas que tienen este trastorno de estrés postraumático y agudo de la guerra, también se puede aplicar en la población en general. Les voy a presentar las recomendaciones clave, obviamente les voy a poner, vuelvo a repetir, son 37 recomendaciones, no voy a revisar una por una, voy a hacer un resumen de gran parte de ellas y de todas maneras les voy a poner del texto de manera de imagen para que vean cuáles son exactamente todas las recomendaciones, pero voy a hacer un resumen a grandes rasgos. Vamos a empezar con la primera recomendación, o sea, ¿qué nos dicen las guías? ¿Cómo deberíamos evaluar a nuestros pacientes en busca de trastorno de estrés postraumático? Saber cuáles son estas red flags en las que tenemos que estar atentos para poder aplicar una herramienta de escrutinio.
Las guías nos comentan que todos aquellos pacientes en los cuales nosotros sospechemos que tienen algún tipo de problema de estrés postraumático, podemos hacer un cuestionario muy facilito de 5 preguntas para detectarlo en la consulta. Sobre todo si tú estás en una atención de primer nivel, en una institución en donde tienes una carga de trabajo muy importante, estos cuestionarios los puedes realizar muy rapidito, o sea, son muy rápidos de aplicar y con estos podemos llegar a detectar los pacientes que están teniendo este tipo de trastornos. Obviamente nos comentan que no es diagnóstico estas herramientas, no es un diagnóstico definitivo este tipo de cuestionarios. Obviamente, si salen positivos con el cuestionario, habrá que derivarlos con el especialista, en donde se nos comentan en las guías que se tendrá que hacer una evaluación clínica mucho más estructurada, una entrevista más completa para poder confirmar el diagnóstico y saber la gravedad del asunto. Así es como vienen en las guías, son prácticamente lo que les comenté, son las primeras 3 recomendaciones, ¿no? O sea, aplicar un cuestionario de manera de escrutinio, si se tiene dudas o si sale positivo, de todas maneras se necesita una evaluación mucho más completa con algunas otras herramientas y con un especialista. Este es el cuestionario que les comento que pueden aplicar ustedes en la consulta. Son 5 preguntas muy sencillas. Uno, ¿tuvo pesadillas sobre los eventos o pensó en los eventos cuando no quería hacerlo? Dos, ¿se esforzó por no pensar en los eventos o hizo todo lo posible para evitar situaciones que le recordaran los eventos? Tres, ¿estuvo constantemente en guardia, atento o se sobresaltó fácilmente? Cuatro, ¿se sintió insensible o desconectado de las personas, las actividades o su entorno? Cinco, ¿se sintió culpable o incapaz de dejar de culparse a sí mismo o a los demás por los eventos o cualquier problema que los eventos pudieran haber causado? Nos comentan que el punto de corte son 4, ¿no? Con 4 preguntas, las posibilidades de que el paciente pues, esté pasando por un problema de esta índole es alto, ¿no? De todas maneras, les vuelvo a repetir, no es diagnóstico, habrá que ser valorado por un especialista, pero como ustedes pueden ver, son 5 preguntitas muy rápidos que la podemos aplicar en la consulta y con eso nos podemos dar una idea si el paciente está teniendo algún problema con algún trauma o con algún evento en específico. Número 2. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento que nos recomiendan las guías son la psicoterapia, ¿no? Las ponen sobre el tratamiento farmacológico, nos comentan que el tratamiento de elección en este tipo de pacientes tendrá que ser una psicoterapia. Algunas psicoterapias que nos recomiendan, ahorita les voy a poner más adelante, pero nos comentan que, pues obviamente por pues, los menos efectos adversos, el apego a la psicoterapia, inclusive se hizo una evaluación sobre las personas, que era lo que preferían, y se encontró que las personas prefieren una psicoterapia en lugar de tratamiento farmacológico, por lo menos en Estados Unidos y en estas guías. Estas son las psicoterapias que nos recomiendan. En caso de psicoterapias específicas, las recomendaciones más sólidas son la terapia de procesamiento cognitivo, la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares y la exposición prolongada. No estoy tan al tanto sobre cómo se llevan a cabo este tipo de psicoterapias, son las que nos recomiendan. Nos comentan que otro tipo de terapias, aparte de estas, pues tienen una evidencia mucho más débil o con evidencia insuficiente como para recomendarlas. No nos ponen a favor o en contra, simplemente y sencillamente nos comentan que no hay una evidencia suficiente para recomendar otras sobre estas que les estoy comentando y que sí están o no recomiendan utilizar formatos de terapia grupal, marital o familiar, e inclusive nos comentan en las guías que la teleterapia es aceptable, es decir, estas terapias a distancia, no necesariamente presencial, también se ha encontrado que tienen beneficios en este tipo de pacientes, entonces también se pueden llegar a utilizar, ¿no? Entonces, tienen que ser terapias específicas, este tipo de terapias, tenemos que encontrar dentro de nuestro ámbito algún especialista o algún terapeuta que sea experto o que por lo menos conozca este tipo de terapias, porque no lo puede ver cualquier tipo de terapia, no lo puede ver cualquier tipo de especialista en salud mental. Tienen que ser especialistas que estén familiarizados o que tengan experiencia en este tipo de terapias, porque son las que se han encontrado que tienen mucha más respuesta y mejores resultados en este tipo de pacientes. Lo que les acabo de decir, estas 2 cuestiones, se viene resumido de todas estas recomendaciones que nos están poniendo aquí, de la 8 a la 14. De todas maneras, si quieren leerlas, este artículo en específico no está abierto al público, no es gratuito, tienes que pagar. De todas maneras, les dejo la imagen. Si ustedes quieren ponerle pausa y leerlo con mucho mayor detenimiento, adelante, los invito a que lo realicen. Y en cuanto a los medicamentos, también nos hacen recomendaciones sobre medicamentos muy específicos que han resultado benéficos para este tipo de pacientes.
Paroxetina, sertralina y venlafaxina. Son los 3 medicamentos que se recomiendan para estos pacientes en específico. Drogas psicodélicas, porque de acuerdo a las guías está viendo un auge con este tipo de terapias psicodélicas o psicoterapias. Sin embargo, pues no existe una evidencia suficiente como para recomendarlas. Nos comentan que no están ni a favor ni en contra, sino que simplemente no hay evidencia suficiente, pero lo que sí nos recomiendan es que no tenemos que utilizar algo que es muy común en la práctica médica, que son las benzodiazepinas y el cannabis. Y es importante recalcar esta situación porque el área médica somos muy propensos a recetar benzodiazepinas en caso de que nos enfrentemos contra un paciente que sospechamos que tiene ansiedad o que tiene problemas del sueño. Sobre todo a primer nivel, ¿no? Es que doctor, tengo insomnio, doctor, no puedo conciliar el sueño, es que doctor, me siento ansioso, es que doctor, las palpitaciones, ok, vamos a dejarte clonazepam, lorazepam, etcétera, etcétera. Las guías son muy específicas en esta cuestión. No se recomienda el uso de benzodiazepinas en estas condiciones, en estos pacientes. No hay evidencia científica que apoye el uso de este tipo de fármacos, no hay un beneficio real para el paciente y podemos caer en varios problemas, en efectos secundarios del medicamento, el abuso de los mismos, dependencia de los mismos, los efectos secundarios como trastornos del equilibrio, ¿no? Trastornos cognitivos. Entonces, no se recomienda la utilización de las benzodiazepinas. Los únicos medicamentos que se recomiendan en esta situación y en estas condiciones, entonces, es la paroxetina, sertralina y venlafaxina. Obviamente, si tú no tienes experiencia y no estás familiarizado con el uso de este tipo de fármacos, déjaselos al especialista, déjaselos al psiquiatra. Haces suficiente y ayudas demasiado si tú detectas y haces un escrutinio adecuado y sabes que el paciente muy probablemente tenga un trastorno de estrés postraumático. Tenemos que hacerle énfasis al paciente que necesita un tratamiento multidisciplinario. Y es que en México seguramente en muchas partes del mundo sigue habiendo un estigma para poder enviar a los pacientes a psicología o a psiquiatría. Todavía existe mucho estigma, mucha resistencia de los pacientes que no acuden. Un buen porcentaje de los pacientes que intento mandar con especialistas de salud mental, me encuentro con trabas, con resistencias, con estigmas, que finalmente después de explicarle, comentarle sobre la necesidad y los beneficios que este tipo de evaluaciones tienen, una gran parte de los pacientes terminan aceptando, pero más vale que nos tomemos nuestro tiempo para platicar con el paciente y sobre todo los beneficios que se pueden obtener con una terapia de esta clase, porque muchos pacientes siempre me comentan, por lo menos en la consulta, no me pueden mejor mandar una pastillita, no me pueden mejor mandar un medicamento para que se me mejoren los síntomas. Y la analogía que yo siempre utilizo es, tenemos que tratar el problema de fondo. Es como si su auto trajera un ruido, está todo el tiempo haciendo ruido y en lugar de componerlo, mejor le subimos el volumen a la música para ya no escucharlo. Es una analogía muy simple, ¿no? Muy sencilla, pero es lo mismo. Si nosotros no estamos enviando a los pacientes con el especialista correspondiente, el problema va a seguir avanzando y muy probablemente lo único que obtengamos serán los efectos secundarios del medicamento, la dependencia y el mal uso de estos fármacos. Aquí de nuevo les pongo la imagen sobre las recomendaciones que nos ponen en las guías de la 15 a la 20 y la evidencia es suficiente para una variedad de tratamientos biológicos no farmacológicos. No nos recomiendan la estimulación magnética transcraneal, la estimulación de corriente eléctrica, no recomiendan la terapia electroconvulsiva, también se los pongo en la diapositiva. Y para aquellos pacientes que tienen pesadillas, estas pesadillas vívidas que los hacen despertar y que no los hacen dormir de una manera adecuada, las guías nos recomiendan la utilización de prazosin, ¿no? Eh, no hay evidencia para algún otro tipo de fármaco. Se ha encontrado que este medicamento tiene una buena respuesta para este síntoma en particular, el prazosin, para las pesadillas nocturnas. Y la único tratamiento complementario dentro de los que nos comentan en las guías, el único que nos recomiendan sería el mindfulness, esta atención plena. Fuera de eso, no nos recomienda ninguna otra tratamiento complementario o alternativo.
Si el paciente tiene condiciones comórbidas, si tiene comorbilidades u otras enfermedades, no se debe retrasar el tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Obviamente, si el paciente está cursando también con depresión, si está cursando con crisis de ansiedad, pues obviamente también puede llegar a estar teniendo este trastorno de estrés postraumático. Entonces, no se debe de retrasar el tratamiento del trastorno de estrés postraumático, se tendrá que tratar de una manera conjunta todas las patologías o comorbilidades que el paciente tiene. A grandes rasgos, estas son todas las recomendaciones. Si ustedes pueden descargar el artículo, si le pueden dar una leída un poquito con más atención, la verdad es que no tienen desperdicio, son muy interesantes porque, pues, les vuelvo a repetir, es una cuestión que muchos vamos a estar experimentando, incluso nosotros mismos o algún familiar, algún ser querido, una gran parte de la población, y nosotros podemos orientarlos a lo que se puede realizar. Entonces, un aspecto sorprendente de esta guía es la larga lista de intervenciones que se han propuesto para el trastorno de estrés postraumático, pero que sinceramente no tienen una evidencia suficiente como para recomendarlas a pie juntillas. Nos dan unas recomendaciones muy puntuales sobre los que tenemos que hacer porque realmente han resultado que tienen una adecuada respuesta, y muchas otras no las tienen. Entonces, a grandes rasgos, si tú estás sospechando que tenemos un paciente con trastorno de estrés postraumático, a un cuestionario de 5 preguntas, derivarlo con el especialista correspondiente y hacer todo lo posible, porque muchas veces nosotros pues sentimos esa necesidad de ayudar al paciente porque lo vemos angustiado, lo vemos que no puede dormir, lo vemos con insomnio, con todas estas cuestiones que viene arrastrando, y que en nuestro afán de ayudar queremos prescribir algún tipo de benzodiazepina o algún derivado del cannabis o el cannabis. Creo que le estamos haciendo más daño que beneficio, entonces hay que abstenernos de eso. Hay que estar conscientes que este tipo de terapias no le van a ayudar a nuestro paciente, y a lo contrario de eso tenemos que hacer un trabajo exhaustivo para que el paciente entienda y comprenda que la mejor ayuda es una ayuda multidisciplinaria que incluya a un especialista en salud mental, ¿vale? Espero que hayan sido de su agrado, espero que les haya gustado, que les sirva para su práctica clínica. Si ustedes creen que este tipo de video le ayuda a alguien más, por favor compártanlo, déjenme su like, déjenme algún comentario, todos sus comentarios los leo. Si quieren algún tema en específico, algún artículo en específico, con mucho gusto tratamos de conseguirlo, lo analizo y se los presento en mi canal. Pues muchísimas gracias y que tengan un excelente ombligo de semana.